participan allá en el foro. Ese foro lo voy a abrir antes de la clase. Si quieren participar antes o si quieren participar el día de la clase, lo que quiero decir con esto es que la actividad que vamos a hacer allá corresponde a la clase del próximo lunes. ¿Está entendido? Sí, señora. Ok. Creo que aquí María Fernanda está por acá. María Fernanda Sampaio. Dayana. Señor, buenas noches. No, lo que pasa es que María Fernanda está teniendo problemas con la conexión y me dijo que en tal caso de que usted la necesitara, la excusara con usted. Ok, muy bien. Bueno, entonces vamos a llamar a lista. Acevedo Keila. Muñoz Aidis. Pedroso Andreina. Bueno, no estoy con el grupo 6 hoy. Estamos con el grupo 6, ¿verdad? Sí, señora. Puente Nicole. Profe, lo que yo estoy viendo en el grupo es que la mayoría no tiene luz. La mayoría. Nosotros somos aquí 39 y veo 32 conectados. Así que la mayoría no debe no tener luz. Ramírez Jesús. Presente. Ok. Rivera María Fernanda. Bueno. Presente. Rodiño Luz. Presente. Okay. Rodríguez Joan. Presente, señor. Ok. Rodríguez Juan Miguel. Presente. Ok. Rojas Georgette. Buenas noches, profesora, presente. Ok. Ok, Keila. Rojas María Ángel. Buenas noches, profesora, presente. Buenas noches. Romero Julia. Presente. Romero Yuri. Presente. Ruiz Gesén. Presente, señor. Ok. Ruiz Sharik. Presente. Ok. Salazar Daniel. Presente, profesora. Salazar Briangi. No está. Señor Briangi tiene su presente en los mensajes. Ah, ok, Sí, gracias. profesora, ella está de camino a su casa, está saliendo del trabajo. Gracias. Salcedo Gina. Presente. Ok. Salguero Nicolás. Presente. Ok. Sampaio María Fernanda. Sampaio es la monitora, me dicen que tiene problemas. Sánchez Jessica. Presente, profesora. Ok. Sandoval Pedro. No está. Sierra Dayana. Presente, profesora. Okay. Silva Juliet. Presente, profesora. Ok. Talero Laura. Tapias Dayerlis. Presente, señor. Gracias. Torre William. Ulloa Freiner. Freiner, sí. Presente, profesora. Ok. Uribe Valentina. Presente, profesora. Okay. Utria Gabriela. Presente, profesora. Ok. Vázquez Selwin. Presente. Ok. Vega Jesús. Presente, profesora. Vergara Carla. Presente. Viloria Fernando. Oye, profe, presente. Ok. Vizcaíno Tatiana. Presente. Ok. Salas Noemí. Buenas noches, presente. Buenas noches. Guzmán Andri. Buenas noches, profesora, presente.
Ok, Rudas Darwin. Presente, profesora. Sí. Dígame. Castro Camilo. Presente, profesora. Ok. Y Vázquez Efraín. Efraín no está. ¿A quién no llamé? O llamé y no había llegado. Profesora Adriana Pedroso. Ok, Adriana. Adriana Pedroso. ¿Listo? Señor, disculpe, Nicole Puente, ella estaba en la clase, pero tiene mala conexión, entonces entra y se sale, o sea, como no tiene buena conexión, Nicole. se Bueno, ya veo que se conocen, ya veo que dan las razones del uno con el otro, ya han podido trabajar en grupo. Sí, señor. ¿Dónde? Sí, profesora. Sí, ¿en qué asignatura? En doctrinas económicas. Económicas. Varias, varias. Me alegro, muy bien. Entonces, mientras que vamos dando la clase, vayan organizándose cuáles serían los grupos de 4 para que me dejen cuáles son los grupos que se van a organizar. Si no se organizan, entonces yo llamo por lista y digo quiénes son los que van a organizar los grupos. ¿Ya? Entonces, grupos de A4, son 10 grupos para el foro que vamos a colocar para la próxima semana. Déjenme compartir pantalla. No sé si se está viendo allí. Sí, señora. Por favor, tómenle una captura a a lo que estamos colocando allí del foro. Primero tienen que leer y analizar el artículo denominado Límites y Alcances Jurídicos sobre los Derechos del Nasciturus. Ahí está el link, ahorita les paso el link en el chat. Leer los artículos 91 y 93 del Código Civil, y luego que ya leen y analicen eso, van a participar en el foro que voy a cargar en el SIGBI, donde van a responder si el nasciturus es considerado una persona en Colombia, de qué manera se protege la criatura que se encuentra en el vientre materno en Colombia, y realice una síntesis del artículo de estudio en 2 párrafos. Entonces, van ustedes a participar allí en el foro, van a colocar los nombres de los 4 integrantes, y esa nota se va a computar también con el análisis jurisprudencial que ya ustedes subieron en la tarea del SIGBI. Entonces, debido a que no tengo aquí a la monitora, por favor, quien se encarga de tomar el pantallazo y lo envía al grupo. Ya lo enviaron, profesor. Ya lo mandaron, señor. Ay, qué bueno, eso sí me gusta, que estén muy atentos. Entonces, en la próxima clase no van a entrar acá, sino que van a participar en el foro. ¿Listo? Entonces ahora ya voy a colocar las diapositivas. Bueno, entonces, en el día de hoy hablaremos de las presunciones. ¿Qué será eso de la presunción? ¿Cuántas clases de presunción hay? Y luego les voy a dar la participación
para que nos hable un poco acerca del análisis que hicieron en la sentencia C004. Bien, cuando se habla de presunción, dicen los autores que es la acción y efecto de presumir. Quiere decir que presunción significa sospechar, juzgar o conjeturar una cosa por tener indicio. Aquí alguien está preguntando por el link del grupo de WhatsApp. Andri no tiene el grupo de WhatsApp. No, profe, no estoy en el grupo. O sea, Por no favor. sé, porque yo estaba en un grupo, pero creo que estoy en el que no es porque yo no vi que me llegara ninguna captura. Ándale. Coloquen, por favor, el grupo de WhatsApp para que la compañera pueda estar allí, o es que están colocando esa información en otro grupo. Mire que nosotros creamos un grupo de WhatsApp cuya monitora o cuya administradora es María Fernández Sampaio. ¿A cuál grupo enviaron la captura? ¿Quién envió la captura? General, señor. ¿Ah? El grupo general de nosotros. No, mándelo al grupo de la asignatura de Derecho Civil Familia. Ok. Profe, lo que pasa es que no se puede porque la administradora es la única que puede mandar mensajes al grupo. Ah, ella lo colocó así. Así, acabo de mirar y está así. Ya. Bueno, entonces, ¿quién fue la que me dio la razón de María Fernanda? Profe, yo se lo envié a ella para que ella lo reenvíe al grupo de Dotre. Así es, muchas gracias. Pero por lo pronto, ¿ustedes le pueden pasar el link a Andri? No, profe, entonces sí estoy en el que es porque en el grupo que yo estoy no se puede escribir. Sino que como dijeron que ya lo habían enviado y yo me imaginé que habían enviado a ese, pero no vi que llegara nada, pensé que de pronto había otro y yo estaba en el que no era. Bueno, cómo no. Bueno, alguien que vaya buscando el artículo 66, por favor, mientras que voy leyendo acá y voy hablando acerca de la presunción. Entonces decíamos que cuando hablamos de presunción, los autores han manifestado que es la acción y efecto de presumir. Quiere decir que presumir es sospechar, juzgar o conjeturar una cosa por tener indicios o señales para ello. En derecho romano se conocía la presunción con la expresión prae sumare. Prae sumare quiere decir tomar de antemano. Por ejemplo, si mi vecina tiene una hija y pues yo siempre he conocido que la niña estudiaba, ahora está en la universidad, el otro día vimos que le aceptaron un novio, que ya la chica ya está enamorada, van pasando los meses y uno observa que va llegando el novio de la vecina, hacen una fiesta, un día se quedó el novio de la vecina allí en la casa de al lado, y entonces yo no es que esté pendiente yo de las cosas que suceden a mi alrededor, pero me doy cuenta que el chico amaneció allí y al día siguiente estaba regando la terraza. Entonces pasaron los meses y a los 9 meses, o sea, ya a los 6 meses veo que la vecina está un poquito más gordita, está usando una ropita como de niña embarazada, y a los 9 meses siento que nace un niño, o sea, que se escucha el llanto de un bebé. Entonces, yo tomo de antemano, yo sospecho, ¿verdad? Y juzgo que lo que está sucediendo en esa casa, el hecho de haber nacido un niño allí y que yo he visto a la vecina embarazada y que esa vecina tenía un novio y que ese novio se quedaba y le permitían quedarse allí, y ni siquiera era porque se quedara allí, porque hubieran podido tener relaciones sexuales en otro lado, pero yo sospecho, ¿verdad? Conjeturo que ese niño que nació allí, el padre puede ser el novio de la vecina. Entonces, fíjese que ahí estoy como presumiendo que el padre del hijo de la vecina es el novio que se ha quedado varias noches allí. Entonces, tomo de antemano. ¿Por qué tomo de antemano? Por las circunstancias que se están presentando, por los indicios, por las señales
que estoy observando y que después entonces se da un hecho, ¿sí? Pero como puede ser cierto, no puede ser cierto, ¿verdad? Entonces, para eso la ley ha establecido varias clases de presunciones. Hay presunciones legales y hay presunciones de derecho. Vamos a mirar primero en el artículo 66 de nuestro Código Civil, ¿qué será la presunción? Vamos a leerlo, por favor. ¿Quién Dice tiene? así, profesor. Ajá. Artículo 66, presunciones. Se dice presumirse el hecho que se deduce de ciertos antecedentes o circunstancias conocidas. Si estos antecedentes o circunstancias que dan motivo a la presunción son determinados por la ley, la presunción se llama legal. Se permite probar la no existencia del hecho que legalmente se presume. Se permitirá probar la no existencia del hecho que legalmente se presume, aunque sean ciertos los antecedentes o circunstancias de que lo infiere la ley, a menos que la ley misma rechace expresamente esta prueba, supuestos los antecedentes o circunstancias. Si una cosa, según la expresión de la ley, se presume de derecho, se entiende que es inadmisible la prueba contraria, supuestos los antecedentes o circunstancias. Gracias. Entonces, fíjese que de la lectura que nos hizo el compañero se desprende, primero está la definición de la presunción según lo que establece el artículo 66, ¿verdad? Y se establece que se clasifica en dos, presunción legal y presunción de derecho. Pero nosotros vamos a estudiar una tercera clase de presunción, que es la presunción judicial, que ahorita vamos a definirla. Entonces, cuando hablamos de presunción, de presunciones, dos que se encuentran dentro del Código Civil, que es la presunción legal y la presunción de derecho, y una tercera que es la presunción doctrinaria o judicial. O sea, esta presunción judicial, que también se le conoce como de hombre, está definida por los autores, por la doctrina, más no se encuentra en el Código Civil. ¿Cómo define nuestro Código Civil la presunción legal? La presunción legal también se le conoce en derecho romano como iuris tantum, iuris tantum. Entonces, son aquellos hechos o situaciones que en virtud de la ley deben suponerse como ciertos siempre que se demuestren las circunstancias previas, hechos o antecedentes. Este tipo de presunción admite prueba en contrario y el que la invoca debe demostrar el hecho. Por ejemplo, la presunción de la paternidad. El artículo 213 del Código Civil nos trae un tipo de presunción que se ha denominado presunción de la paternidad, y es una presunción de tipo legal, y dice: el hijo concebido durante el matrimonio o durante la unión marital de hecho tiene por padres a los cónyuges o compañeros permanentes, salvo que se pruebe lo contrario en un proceso de investigación o dentro necesariamente que el padre es el cónyuge o el compañero. No nos casamos, sino que nos fuimos a vivir en unión marital de hecho, y allí nace una criatura, se tendrá por padre el hijo concebido durante el matrimonio, la unión marital de hecho, tiene por padre a los cónyuges o compañeros permanentes. ¿Quiénes son los padres de esa criatura? Los dos cónyuges. ¿Quiénes son los padres de esa criatura? Los dos compañeros permanentes, salvo que se pruebe lo contrario, ¿sí? Pero la ley presume que deben ser ellos. Entonces, ¿a quién le toca probar eso? Entonces, el que lo invoca debe demostrar el hecho. Entonces resulta que la mujer se casó con el hombre, tuvo al niño, el señor se llama Pablo, el niño se llama Pablito, y resulta que a los 3 años la señora pelea con el señor Pablo y le dice tanta cosa, y Pablito no es hijo tuyo.
¿sí? Tú has pasado por padre de Pablito, pero él no es hijo tuyo. Entonces, él siempre había creído que era el papá de Pablito, ¿verdad? A partir del momento en que la señora le manifiesta eso, él tiene 140 días para impugnar la paternidad de Pablito. Entonces, fíjese, a pesar de que la presunción establece que el señor Pablo debía ser el padre de Pablito, él también tiene la posibilidad de demostrar que él no es el papá de él. Ahora, porque la misma señora le está diciendo que él no es el papá, ¿sí? Y si tiene testigos que demuestran que desde ese día la señora le dijo que no era el padre de Pablito, a partir de allí tendrá 140 días para solicitar la impugnación de la paternidad de Pablito. Y si sabe quién es el padre, el verdadero padre, pues también lo mencionará para que se investigue la paternidad del verdadero padre. Pero también en cualquier momento, si él tenía una duda sin necesidad de que la señora le hubiese dicho que no era el papá, también lo hubiese podido demostrar. Ahora, frente a la presunción de derecho, ya dijimos que en el Código Civil se establecen dos tipos de presunciones: presunción legal, que acabamos de hablar, y la presunción de derecho. La presunción de derecho se le conoce en el derecho romano como iuris et de iure. Eso significa presunción de derecho. Son aquellas situaciones establecidas en la ley que no admiten prueba en contrario. Son aquellas que establecen como verdad incontestable la existencia legal de un hecho deducido y se rechaza toda discusión probatoria acerca de él. O sea, así tal cual como la ley lo establece, así es. Por ejemplo, en el artículo 1861 encontramos una figura jurídica que se denomina arras confirmatorias. En ese artículo se establece una presunción de derecho, tal cual como lo establece la ley. De esa manera no puede ser de otra. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué será eso de arras? Arras, no estoy hablando de jarras, sino arras, arras. Hay dos tipos de arras: las arras de retractación y las arras confirmatorias. Cuando vamos a comprar una casa, un inmueble, pues yo voy a comprar una casa y la está vendiendo Natalia, está vendiendo la casa, y yo me pongo de acuerdo con Natalia. Natalia me dice: profe, le compro su casa y le vale 200 millones. Sí, profesora, yo se la compro en 200, pero ahora mismo no puedo firmar escritura. Pero yo le digo, bueno, no hay ningún problema, yo lo que necesito es venderle la casa y necesito como ponerme de acuerdo con Natalia y asegurar el cumplimiento de esa firma de escritura, porque ella me dice: el dinero lo vengo teniendo como en 2 meses. Y yo digo: no importa, porque más nadie me quería dar los 200 millones sino Natalia. Entonces doy la oportunidad a Natalia para que dentro de 2 meses firmemos la escritura, pero yo necesito es firmar una promesa de venta para asegurar que en 2 meses vamos a firmar la escritura. Le digo: Natalia, no se preocupe, vamos a firmar una promesa de venta, entrégueme así sean 20 millones de pesos, ahí estipulamos un porcentaje que ella me va a entregar antes de firmar la escritura. Entonces, cuando firmamos la promesa de venta, allí se puede estipular una cláusula que se denomina arras, y en esas arras se hacen unas estipulaciones donde las partes se ponen de acuerdo cuándo se va a firmar la escritura, en qué momento se va a entregar el inmueble, etcétera, y todo lo que ellos pretendan establecer allí. ¿Qué es lo que busco yo con esa promesa de venta? Que se cumpla un día específico, el día y la hora en que las dos firmemos la escritura de venta, ¿sí? Para que se llegue a ese día sin ningún problema. Lo que sucede es que hay que advertir qué tipo de arras es el que se va a tener en cuenta allí. Es posible que las partes se retracten o se puedan retractar, o es posible que no se dé la oportunidad de que se retracten. Natalia me dice a mí: profesora, ¿le puedo firmar unas arras? Colocamos allí en la promesa de venta una estipulación que se denomine arras, pero yo no sé si en realidad yo pueda o no llevar a término esta negociación. Por lo tanto, las arras van a ser retractatarias. O sea, yo me puedo retractar, usted se puede retractar, entonces no hay ningún problema, ¿verdad?
Pero yo también puedo decirle, no, yo te voy a esperar a ti tanto tiempo, pero las arras van a ser confirmatorias. Las arras confirmatorias permiten que las partes no se retracten. Entonces vamos a mirar primero qué será eso de las arras retractatarias. Dígame, Mari. Profesora, disculpe, ¿será que podría volver a la diapositiva donde hablaba de presunción de derecho, por favor? Gracias. Ok. Bueno, para hablar de las arras confirmatorias, que es el ejemplo que voy a colocar como presunción de derecho, primero es necesario que ustedes conozcan lo que es las arras de retractación o arras retractatarias. El artículo 1859 del Código Civil establece que si se vende con arras, esto es, dando una cosa en prenda de la celebración o ejecución del contrato, se entiende que cada uno de los contratantes podrá retractarse. Mire que coloco allí en azul, retractarse. El que ha dado las arras perdiéndolas y el que las ha recibido restituyéndolas dobladas. Entonces, yo puedo arrepentirme de hacer el negocio después de haber firmado la promesa. Si las arras fueron de retractación o retractataria, entonces sí me puedo retractar, ¿verdad? Porque el Código Civil así lo establece. Entonces, el que entregó las arras, que se retracta, pierde las arras. Entonces, Natalia me entregó 20 millones de pesos a título de arras. Natalia se retractó. Natalia no se hubiese retractado, esos 20 millones se lo hubiésemos abonado cuando ella firmara la escritura. Ella no me tendría que pagar 200 millones, sino que me tenía que pagar ¿cuánto? 180. Correcto. Entonces resulta que firmamos arras y ella me dijo, no, profe, arras retractataria. Ok, arras retractatarias. Y yo rogándole a Dios que no se retractara. No se retractó, se llevó a cabo... llega el día y la hora en que fijamos para firmar la escritura, ella no se retractó, por lo tanto, me entregó 180 millones y listo, firmamos las escrituras y a la casa es de ella. Pero resulta que si se retracta, ella va a perder los 20 millones que me entregó, y si yo soy la que se retracta, entonces ¿cuánto voy a perder yo? ¿O cuánto debo entregarle a ella mejor? ¿Cuánto tengo que...? Los 20 millones que le habían entregado. No, acuérdese que mire... 40, ¿no? Dice que 40 sí, millones, porque dice, el que las ha dado, las pierde, y el que las ha recibido, las restituye dobladas. Entonces, como yo recibí los 20 millones de las arras, y yo fui la que me retracté, entonces yo le digo, Natalia, no, yo no puedo venderle la casa, entonces aquí le entrego las arras. No tengo que entregarle 20, yo tengo que entregarle 40. ¿Por qué le tengo que entregar 40? Porque le estoy dando los 20 que ella me entregó, más los 20 que yo voy a perder. Quien se retracta tiene que entregar 20. Si hubiésemos colocado 50, entonces ya yo no tendría que dar 50, sino 100. No sé si me estoy dando a entender. Sí, señora. Sí, es como una forma de indemnización por el cambio por retractarse. Correcto. Pero eso lo pactamos nosotros, ¿sí? O sea, esa estipulación la pactamos nosotros. No es que por el hecho de yo retractarme tenga que pagarle la indemnización, sino porque así se estableció en la estipulación en las arras. ¿Quién es Javid, el que acaba de entrar, el estudiante que acaba de entrar? Un usuario que entró ahora con apellido Javid. Profesora, es que tengo un inconveniente con mi dispositivo, entonces estoy entrando desde el celular de mi esposo para poder ver la diapositiva. Digo, tú entras y yo le di admisión a Javid. ¿Eres tú? Adreina. Sí, señora. Pero tú no estás aquí conmigo. ¿Por qué me pides admisión con otro usuario? Porque estoy conectada desde mi celular,
pero no puedo ver sus diapositivas desde mi celular, entonces me estoy conectando desde otro dispositivo. ¿Y por qué no tienes un computador? No sé, en este momento no lo estoy usando. Bueno, vamos a continuar. Entonces, estamos... Natalia se arrepiente, me entrega 20 millones de pesos, firmar la escritura, me arrepiento del negocio, no lo vamos a hacer, ok, no hay problema, yo me quedo con los 20 millones porque ella las pierde. Pero cuando soy yo la que me retracta, la que se retracta, entonces yo tengo que entregarlas dobladas. Dobladas quiere decir, no es que yo salga perdiendo el doble de Natalia, no, yo voy a perder lo mismo que hubiese perdido Natalia si ella se hubiese arrepentido. ¿Cuánto voy a perder yo? 20 millones. Correcto. Los 20 millones. Claro. ¿Por qué entrego 40? Porque ya Natalia había dado los 20 pactados y los 20 que en este caso hubiese perdido ella, si hubiese sido la contra. Muy bien. Ok, muy bien. Están atentos, así me gusta. Por otro lado, las arras confirmatorias, que le estoy colocando como un ejemplo de presunción de derecho. El artículo 1860 si expresamente se dieron arras como parte del precio o como señal de quedar convenidos los contratantes, quedará perfecta la venta sin perjuicio de lo prevenido en el artículo 1857, inciso segundo. No constando alguna de estas expresiones por escrito, se presumirá de derecho que los contratantes se reservan la facultad de retractarse, según los dos artículos precedentes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando Natalia me dice a mi profesora, sí le acepto las arras, entonces yo le digo, las arras van a ser confirmatorias. Y allí voy a colocar en la estipulación, en la cláusula, voy a colocar que estoy recibiendo 20 millones por concepto de arras confirmatorias que se está entregando como parte del precio, mira, así como está en azul, se está recibiendo como parte del precio o como señal de quedar convenidos los contratantes, ¿sí? Porque si no coloco esto, mire lo que dice el código, no constando alguna de estas expresiones, ¿cuáles expresiones? Estas que están aquí, que se tiene que dar como parte del precio como señal de quedar convenidos los contratantes. Entonces, no constando alguna de estas expresiones, se presumirá de derecho que los contratantes se reservan la facultad de retractarse. Si solamente colocáramos en la promesa de venta que María Eugenia Rojas recibe 20 millones de pesos de Natalia París por concepto de arras, si solamente se dijera arras, se entenderá que son arras ¿qué? Confirmatorias. ¿Cómo? Confirmatorias. No, retractatarias, porque para que sean confirmatorias, ¿qué tiene que decir? O como señal de quedar convenidos. Como señal de quedar convenidos. Correcto. Entonces, se tiene que decir, se reciben los 20 millones como parte del precio, y para que no quede duda, uno coloca arras confirmatorias. Pero si no colocan arras confirmatorias, sino se recibe en calidad de arras como parte del precio, como señal de quedar convenidos los contratantes, usted no se puede echar para atrás, usted no se puede retractar. Si usted se retracta, porque usted sabe que todo puede suceder, así haya firmado arras confirmatorias, entonces, no, y la verdad yo no puedo, se me presentó un inconveniente, yo no puedo firmar la escritura. Entonces resulta que además de perder los 20 millones, también tienes que indemnizarme los perjuicios que me causaste, ¿sí? No solamente vas a perder los 20 millones por las arras que me entregaste, sino que también me tienes que indemnizar. Y yo voy a probarle al juez cuáles fueron los perjuicios que me causaron. Entonces resulta que yo ya había hecho otro negocio porque resulta que iba a vender mi casa, estoy pagando unos intereses altos porque
me comprometí con otra persona también a pagarle, entonces yo le voy a reseñar y aprobar al juez cuáles fueron los perjuicios que se me causaron por el hecho de no darse cumplimiento a el pago completo del inmueble, porque nosotros habíamos firmado arras confirmatorias y no daba derecho a que usted se retractara, o como en el argot popular dicen, se echó para atrás. No hicimos el negocio porque se echó para atrás. Entonces resulta que las arras confirmatorias consisten en eso, en colocar una cláusula donde se diga que el dinero que se recibe como parte del precio o como señal de quedar convenidos los contratantes de que se va a llevar a cabo la venta, de que quedará perfecta la venta. Dice allí, sin perjuicio de lo de que establece el artículo 1857. ¿Cómo así? Es que cuando se trata de un bien inmueble necesariamente tiene que hacerse por escritura pública. O sea, para que quede perfecta la venta necesariamente tiene que hacerse por escritura pública si se trata de una venta de un inmueble. ¿Está clara la explicación entre arras confirmatorias y arras retractatarias? Sí, señora. Sí, señora. Ok. Profesora, Dígame. yo entré tardecito porque vengo del trabajo. Quisiera saber si Sí. usted me colocó falla. Claro, Aidis, está bien que me lo recuerdes, pero siempre les pido a los compañeros que al final de la clase, Sí, señora. al final de la clase, porque como para no perder el hilo de lo que estamos diciendo, pero Ok. ya le acabo de quitar la Sí, inasistencia. señora. Y Muchas gracias. también para que esté atenta, porque voy a colocar un trabajo, no sé si ya usted lo vio en el grupo Yo vi un de trabajo que usted colocó la semana pasada y, profe, disculpe, no lo he podido hacer porque yo soy docente, yo, yo soy docente, yo soy licenciada de la Universidad del Atlántico. Y esta semana comenzamos, estoy como pedagoga en un proyecto de primera infancia y he tenido bastante trabajo, profe, porque estamos comenzando proyectos. Entonces, no hice el trabajo de la semana pasada, no he tenido el tiempo. Entonces, le quería pedir por favor que me diera esta semana para ponerme al día con ese trabajo que me falta. Y no sé si ahora se me acumula con el trabajo. Ese es un trabajo individual que venció el plazo ayer a las 12 de la noche. Sin embargo, hay uno que otro caso al que le he aceptado que me lo envíe a mi correo. Entonces, mándemelo a mi correo lo más pronto posible para que no se quede sin esa nota. Y lo otro es que en la próxima clase, mire que estoy perdiendo tiempo aquí con la explicación, la próxima clase no van a entrar aquí a la clase, sino que van a desarrollarla en un foro en grupo que van a hacer allá en el sitio. Entonces esté atenta ahora que terminemos la clase. Sí, señora. Muchas gracias, profe. Bueno. Bueno, y la presunción judicial o de hombre, que dijimos que este tipo de presunción no la encontramos en el Código Civil, sino que lo encontramos en los textos, en la doctrina. Presunción judicial o de hombre es el razonamiento que hace un juez luego de analizar el acervo probatorio y las reglas de la experiencia. El acervo probatorio es el conjunto de pruebas que se encuentra dentro de un proceso. O sea, cuando un abogado inicia una demanda, le presenta las pruebas al juez, luego se le notifica al demandado, el demandado también busca a su abogado, contesta la demanda y también presenta pruebas. Entonces, todo ese conjunto de pruebas, tanto de la parte que demandó como de la parte que está contestando la demanda, también se le conoce como el acervo probatorio, ¿sí? El conjunto de pruebas que el juez tiene que sopesar, que tiene que estudiar, así también como la regla de la experiencia que el juez tiene que analizar antes de dictar sentencia. Entonces, es el razonamiento que hace un juez luego de analizar el acervo probatorio y las reglas de la experiencia. ¿Para qué? Sirve para valorar la prueba, pero no le sirve como medio de prueba, porque es un... Por ejemplo, en un
un testigo manifiesta que él presenció la escena del crimen. Entonces le dice el juez: exprese lo que usted le constare el día de los hechos. Entonces el testigo declara que vio nítidamente cuando asesinaron a una persona, y resulta que el juez le dice: ¿dónde se encontraba usted? No, yo me encontraba a 3 cuadras del hecho, esa que le permitirán esclarecer la verdad procesal. Entonces, esta es la presunción judicial o de hombre. Ahora vamos a ver la presunción de la concepción establecida en el artículo 92. Vamos a leer, por favor, ¿quién tiene el artículo 92? Para ver qué tipo de presunción es. ¿Quién lo tiene? Aquí, profesora. Por favor. Presunción de derechos sobre la concepción. De la época del nacimiento se colige la de la concepción, según la regla siguiente. Se presume de derecho que la concepción ha precedido el nacimiento no menos de 180 días cabales y no más que 300, contados hacia atrás desde la medianoche en que principie el día del nacimiento. Nota: la expresión que se encuentra entre paréntesis, que es de derecho, fue declarada inexequible por la Corte Constitucional mediante la sentencia C044 de enero 22 del 98. Ok, entonces vamos a explicar esta gráfica porque resulta que este artículo no es que se haya declarado inexequible completamente. ¿Qué fue lo que se declaró inexequible? La presunción de derecho, señor. La expresión de derecho. La expresión de derecho. Por lo tanto, ya este artículo no se considera que es una presunción de derecho, sino una presunción que Legal. legal. Al ser una presunción legal, ¿qué indica? Se admite prueba de lo contrario. Admite prueba contraria. Perfecto, que admite prueba en contrario. Admitir prueba en contrario quiere decir que la parte afectada puede controvertir, decir que se investigue, por ejemplo, si le están indilgando que es el padre de la criatura, puede controvertir esa presunción, ¿verdad? Entonces, fíjense que anteriormente esa presunción era una presunción de derecho, tal cual como lo establecía la ley. Pero esta regla no ha desaparecido, sino que ahora se trata de una presunción legal. Entonces, dice el artículo 92, de la época del nacimiento, mire que aquí está con verde, de la época del nacimiento, aquí nació una persona, se colige la de la concepción. Esa palabra de colegir es sinónima de presumir, ¿verdad? Entonces, de la época, dependiendo del nacimiento, así sabremos cuál fue la época en que concibieron a esa criatura. Entonces, artículo 92, de la época del nacimiento se colige la época de la concepción. ¿De qué manera se colige? ¿De qué manera se presume? Aquí nos dice la regla, que la concepción ha precedido, preceder es antes, ¿verdad? Ha precedido al nacimiento, entonces dice,
no menos de 180 días cabales, y aquí lo señalamos, no menos de 180 días cabales, y no más de 300 contados hacia atrás desde la medianoche en que principia el nacimiento. Mire que aquí no nos dan este número, este de 120 días no nos da el código, sino que dice no menos de 180 días cabales y no más de 300 contados hacia atrás desde la medianoche en que principia el nacimiento. ¿Cómo sacamos los 120 días? Restamos, nos dan el valor de 300, nos dan el valor de 180. Entonces, de aquí del nacimiento cuento hacia atrás, ¿cuántos días? 300 días. Pero nos dice que como no puede ser menos de 180 y no más de 300, entonces quiere decir que lo que nos hace falta, que son 120 días, corresponde a la época en que pudo haberse concebido esa criatura. Por ejemplo, una criatura que nació en noviembre 28, según la regla del artículo 92, y atendiendo a que es una presunción legal hoy en día, se puede controvertir, ¿verdad? Pero suponiendo que estamos frente a una presunción de derecho, como era antes de la sentencia C004, entonces el niño que nacía aquí en noviembre 28, al contar hacia atrás del día del nacimiento, debíamos contar 300 días, entonces 300 días son 10 meses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces contamos. Desde noviembre hasta enero 28 hay 10 meses, o sea, 300 días. Entonces, ¿cuál fue la época en que pudo haber sido concebido esa criatura? Desde mayo 28 hasta enero 28. ¿Cómo saqué esto? Contando como lo establece la norma, dice no menos de 180, que me da aquí en mayo 28, y no más que 300 contados hacia atrás. La época en que pudo haber sido la concesión se da entre enero 28 y mayo 28. Esa criatura, había circunstancias en que la mamá no vivía con el papá, y entonces cuando el niño nacía, el padre no quería reconocerlo. Para que pudiese reconocerlo y se cumpliera con esta presunción de derecho, había que establecer que la señora y el señor habían tenido relaciones sexuales para esta época, la época en que pudo haber tenido lugar la concepción de ese hijo. Yo me imagino que hoy ya más de uno ya está haciendo esta reglita, y no quiero tener problemas, por favor, no desde ya, mami, papi, ¿usted en qué fecha usted se conoció con mi papá? Mami, papi, más o menos para qué época yo estoy contando hacia atrás desde la época de mi nacimiento, y pues yo creo que usted en esa época no conocía a mi papá. Ojo con eso. Estoy dando aquí las pautas para ir conociendo cuáles son las reglas del artículo 92. Y los que están casados, por favor, señores, padre no es el que engendra, sino el que ¿qué? Cría. El que cría. ¿Cuántos padres hay aquí? Yo creo que todos son jovencitos. ¿Alguien tiene hijos? Yo tengo hijos. Adi, nomás. ¿Quién más? ¿Ah? ¿Quién? Estela. Sí. Bueno, entonces fíjese, aquellos padres, sobre todo los padres, porque pues uno sabe toda madre tiene que saber quién es el padre de su hijo, ¿verdad? Pero algunos padres que de pronto están dudando y hoy ya se están dando cuenta cuáles son las reglas que establece el artículo 92, como les digo, no ha desaparecido esa regla. Lo que desapareció fue que anteriormente era una presunción de derecho y ahora es una presunción legal. Quiere decir que hoy en día se puede controvertir. ¿Y qué es lo que se va a controvertir? Que habrá nacimientos que sí pueden durar los 300 días o más de los 300 días, y habrá nacimientos que pueden durar menos de 180, ¿verdad? Dígame, Jessica. Profe, ¿y si con una prueba de paternidad? Una prueba de ADN.
Con la prueba de ADN, con eso es que va a controvertir, ¿verdad? Pero hoy en día hay nacimientos. Uno a veces se queda admirada de la tecnología y de la ciencia, cómo ha avanzado, y de esos niñitos que nacen de menos de 180 días. O sea, antes de que existiera, es decir, antes cuando existiera la presunción de derecho, no se admitía que un niño hubiese podido nacer con menos de 180 días antes de su nacimiento. O sea, contando hacia atrás, no se podía admitir que una criatura no había sido concebida después de los 180 días. Hoy sí se puede establecer. ¿Por qué se puede establecer? A ver, ¿quién quiere participar? Profe, porque hay niños prematuros. Hay niños prematuros, hay niños canguros, hay niños... Porque hay evidencia científica, eso es lo primordial, ¿no? Porque hay evidencia científica. Según lo que yo leí, eso se dio principalmente, el antecedente se da por el código napoleónico. Entonces era un médico que en esos tiempos, como usted dijo, no había la tecnología científica que hay hoy en día para solventar ese tipo de casos. Entonces ahí... ¿Cuál es el médico? ¿Cómo se llamaba? Fourcroy. Fourcroy, mire que era francés. No me vayan a dañar el francés. Fourcroy. ¿Qué dijo el señor Fourcroy? Él establecía que no había nacimientos después de los 300 días, ni tampoco se daba de menos de 180 días. O sea, él estableció como ese límite, delimitó ese tiempo. Que sí se podía dar el caso. Dígame, Luz Estela. Bueno, o sea, teniendo en cuenta la fecha pues de la ley, es y sigue siendo, ¿no? Cuando si omitimos la parte de los avances científicos y cómo se puede, era un buen método, porque era poco viable que un bebé sobreviviera a menos de ese tiempo. Entonces, eso supongo yo que lo hizo, o sea, por lo normal, la cantidad de niños estaban siempre dentro de ese rango. Entonces, ahora que tanto las pruebas se pueden hacer por los avances de ADN, comprobar si sí es hijo, como también se pueden utilizar dichos avances para sostener, para mantener la vida de un bebé que nace antes de ese plazo, cosa que era difícil antes, por lo que necesitaban los niños, las máquinas a las que se conectan y todo eso. En mi caso, yo conocí a una bebé que nació antes de los 180 días, conectada a tubos, alimentada por sondas, todo eso. La conocí mientras mi hija estuvo, porque mi hija también es prematura, nació a los 6 meses exactos, o sea, los 180 días exactos, y la niña había nacido antes, y ella sí requería una cantidad de cuidado, pues que difícilmente en ese entonces se iba a poder, o sea, no hubiera sobrevivido. Así es. Bueno, muchas gracias por esta participación, sobre todo porque usted la vivió, sobre todo porque usted de antemano nos está diciendo que usted conoce, ¿verdad? De primera mano ese hecho de que su hija nace allí como en el límite de esos 180 días, y más que todo la persona que usted conoce también que nació y que me imagino que debe estar, ambas están bien, tanto su hija como la niña que usted vio nacer prematura. Entonces... 6 años de eso. ¿Cuánto? 6 años. Mi hija menor tiene 6 años. Fíjese. Bueno, entonces, ¿cuáles hechos relevantes tomaron para esta sentencia? A ver. ¿Qué hechos relevantes sacaron ustedes a relucir en esta sentencia? Señor, yo saqué como hechos relevantes los artículos que él señala primero que nada en la Constitución. Cuando él habla primero del artículo 40, o sea, como el que él puede, digamos, demandar, el ciudadano Orlando Muñoz, así como también los códigos del civil, los artículos del Código Civil, que son el 92, el 214, el 220 y el 237. O sea, como me fijé más que nada en los artículos como esos hechos relevantes, profesor. Muy bien. Jesús, ¿cuál fue el aspecto jurídico? En cuanto al aspecto jurídico, técnicamente hablé, pues, el pequeño antecedente
jurisprudencial, ¿se le puede decir, profesor? Bueno, aquí en el aspecto jurídico había que colocar sobre la temática que se está debatiendo. Yo le O sea, acerqué la al artículo apelación. 92. O sea, hablé de lo de la presunción de derecho. Ok, Jesús Ramírez, ¿qué colocó usted? Señor, pues principalmente en los hechos relevantes yo le identifiqué 4, que son el descubrimiento de inconstitucionalidad pues en la norma que se establecía en ese momento, más que todo por la violación principalmente de los artículos, si no estoy mal, 3.5 y el 13, si no estoy mal, qué pena si me equivoco. Y adicional, bueno, el descubrimiento de inconstitucionalidad, la demanda, procede a la demanda del señor que encuentra esta inconstitucionalidad de apellido Neira, si no estoy mal, y luego, pues, las consideraciones de la Corte en base al concepto que dicta, pues, el Procurador General de la Nación, también que dice que si de pronto esta norma se excluye generaría un vacío normativo, y por último la resolución de la Corte, el fallo, que dicta Ok, pues Jesús, obviamente muy la bien, modificación o la hasta ahí, inexequibilidad. Jesús. Muy bien. Camilo, Vale. ¿cuál fue el sujeto activo y sujeto pasivo? Bueno, profesora, no sé si me equivocaré. En sujeto activo, pues, identifiqué al ciudadano Orlando Muñoz Neira, quien es el ciudadano demandante ante la Corte Constitucional. En los artículos antes mencionados por los compañeros, es quien demanda la inconstitucionalidad de estos. Entonces, sujeto activo, el ciudadano Orlando Muñoz Neira. En sujeto pasivo, le soy sincero, tuve muchas dudas, muchos vacíos. Pues coloqué el artículo del Código Civil. No sé si estoy errado, si es correcto, pues usted me corregirá. Ok. Luz Estela, ¿quién es el pasivo? El sujeto pasivo, la Corte Constitucional. No. Daniel, ¿quién es el pasivo? Yo puse como pasivo el artículo 92 de las leyes del 92. Pues se No. estaba declarando. Gina, ¿quién es el sujeto pasivo? Bueno, profe, yo tengo aquí la ley y los artículos que él demanda. A ver, Selwyn. Señor, yo también en el pasivo puse los artículos del Código Civil y las leyes demandadas. Bueno, miren, cuando se trata de sentencias de tutela, las sentencias que comienzan con la letra T, ahí sí se encuentra sujeto activo y sujeto pasivo. Cuando se trata de sentencias de constitucionalidad, la que empieza por la letra C, que fue la que ustedes analizaron, allí no encontramos sujeto pasivo. O sea, solo cuando se trate de sentencia de tutela van a encontrar sujeto pasivo. Por ejemplo, el señor que la EPS no quiso entregarle unos medicamentos para el corazón porque decía que esos medicamentos no eran del plan obligatorio de salud, sino que eran unos medicamentos costosos, etcétera. El señor inicia una acción de tutela y le otorgan el derecho. Allí el sujeto activo es el señor que interpuso la acción y el sujeto pasivo es la EPS contra quien se está iniciando la acción de tutela, ¿verdad? Pero cuando se trate de una sentencia de constitucionalidad, usted coloca allí que por tratarse de ser una sentencia de constitucionalidad no hay sujeto pasivo. ¿Sí? Profesora, yo quería decirle una pregunta. Yo leí que la Corte Constitucional nunca puede ser un sujeto pasivo. ¿Eso es cierto o es...? No, la Corte Constitucional es la que está haciendo el análisis y es la que va a dirimir, a establecer en el resuelven la sentencia si va a aceptar o no va a aceptar la inexequibilidad o la exequibilidad de la norma. Cuando la Corte Constitucional estudia esas sentencias que ustedes analizaron, lo realiza por una función que la Constitución establece para la Corte Constitucional, en virtud de la cual si un ciudadano le solicita a la Corte que verifique que algún artículo de una normatividad no está
cumpliendo con los derechos fundamentales que la Constitución establece para las personas, se están violando unas normas de la Constitución, entonces la Corte Constitucional hace el ejercicio de revisar si en realidad se está infringiendo normas de la Constitución y declara la inexequibilidad o inconstitucionalidad de la norma. Por el contrario, si verifica que todo está de acuerdo, entonces declara la exequibilidad o la constitucionalidad, o sea que la norma sigue igual. Hay veces que la Corte Constitucional declara exequibilidad condicionada. ¿Qué quiere decir esto? Dice la Corte, seguirá la norma exequible bajo la condición de que también estos derechos que se encuentran consagrados también se le otorguen a las parejas del mismo sexo. Por ejemplo, el caso del artículo 113, cuando se le solicitó a la Corte se revisara el artículo 113 porque solamente el artículo 113 dice que el matrimonio se da entre un hombre y una mujer. Cuando la Corte hizo el estudio de inexequibilidad de ese artículo para verificar si habría que declararlo inexequible o no, la Corte dijo que en realidad las parejas del mismo sexo sí merecían tener derecho a casarse, pero no podía declarar la inexequibilidad de la norma porque entonces después no existiría una norma que permitiera casarse ni las parejas heterosexuales ni las parejas del mismo sexo. Entonces dice, declárese la exequibilidad condicionada. ¿Cómo así condicionada? Bajo el entendido que las parejas del mismo sexo también pueden celebrar matrimonio. Entonces, fíjese, esta norma está infringiendo los derechos de las parejas del mismo sexo, pero no se puede declarar la inexequibilidad porque saldría del ordenamiento jurídico esa norma. Entonces la Corte decide dejar la norma tal cual como está, la declara exequible, pero condicionada. Entonces coloca bajo el entendido que lo establecido en esta norma también le pertenece a las parejas del mismo sexo. Entonces fíjese que la Corte aquí, en este caso, verificó si el artículo 92 debía ser declarado inexequible, porque se pidió fue la inexequibilidad. ¿Por qué no se dio la inexequibilidad completa? Claro, porque se estaría infringiendo el derecho de los niños a poder saber quiénes son sus verdaderos padres, ¿verdad? Porque ahí se está hablando de la presunción de la concepción. Presunción de la concepción. Entonces, no se dio la inconstitucionalidad de todo el artículo, sino solo de la expresión, solo de la expresión. Bueno, como todavía hay personas que no han enviado este archivo, vamos a dejarlo allí y luego entonces seguimos analizándolo. Vamos. Oh, fue de aquí. Hasta allí quedó comprendida lo que es la presunción y las clases de presunción. Sí, señora. Listo. Ok. Sí, señora. Quedó claro. Listo. Ahora hablemos de las personas. Vamos a entrar ya a la clasificación de las personas. ¿Cuál es la clasificación que hace la ley de las personas? Se dice que jurídicamente se entiende por persona todo ser capaz de adquirir derechos y de contraer obligaciones. Todo ser capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. Ya lo habíamos estudiado en la clase pasada cuando hablábamos de a quién se consideraría persona, ¿verdad? Sin distingo de condición, sin distingo de edad, sin distingo de
si es una persona negra, si es blanca, si es homosexual, si es heterosexual, solamente entonces por el hecho de ser una persona humana, y ahora pues también se entiende todo ser capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. ¿Cómo se clasifican las personas? El artículo 73 del Código Civil establece que se clasifica en persona natural y persona jurídica. El concepto de persona natural lo encontramos en el artículo 74. ¿Quién nos hace el favor de leer el artículo 74? Reiner. Persona natural, artículo 74. Son personas todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición. Muy bien. Fíjense que ya lo habíamos dicho en la clase pasada. Y les dije también cuando les di las temáticas que íbamos a desarrollar, que cuando estuviéramos en este acápite íbamos a hablar de las personas jurídicas, y cuando ya terminamos las personas jurídicas entramos nuevamente a las personas naturales. Entonces, por lo pronto, ¿cómo se clasifican las personas? En persona natural y personas jurídicas. Las personas naturales también se le conocen como personas físicas. Si de pronto ustedes encuentran una expresión, las personas físicas, entonces entiendan que están hablando allí de persona natural. Vamos entonces a hablar ahora de primera mano de la persona jurídica y vamos a clasificarla. Leamos por favor el artículo 633 del Código Civil. Dice, definición de persona jurídica. Se llama persona jurídica una persona ficticia capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles y de ser representada judicial y extrajudicialmente. Las personas jurídicas son de dos especies: corporaciones y fundaciones de beneficencia pública. Hay personas jurídicas que participan de uno y de otro carácter. Gracias. Ahorita vamos a ver la clasificación de las personas jurídicas y nos vamos a dar cuenta que no solamente existen dos clases de personas jurídicas. Aquí nos están diciendo, las personas jurídicas son de dos especies. Entonces nombra corporaciones y fundaciones. Vamos a mirar ahorita que las corporaciones y fundaciones hacen parte de la gran clasificación de las personas jurídicas, pero no son las únicas. Entonces vamos a mirar aquí también un concepto de personas jurídicas. Dice, son agrupaciones de individuos que tienen una estructura orgánica y una personalidad jurídica propia e independiente de la personalidad de cada uno de sus miembros que la componen, así como su patrimonio es distinto de los patrimonios de las personas físicas que las componen. Entonces, existen dos teorías que nos hablan acerca de la naturaleza jurídica de las personas jurídicas. Una es la teoría de la ficción, expuesta por Savigny o Savigny, como también se le conoce, y otra es la teoría de la realidad, expuesta por Josserand. La teoría de la ficción de Savigny establece o expresa que solo los seres humanos, por ser los únicos capaces de voluntad, pueden considerarse personas. O sea que Savigny decía que las únicas o los únicos individuos que tenían voluntad eran las personas naturales, ¿verdad? Entonces decía que solo los seres humanos eran los únicos capaces de voluntad y que era a quienes se les podía considerar personas, que las personas jurídicas no tenían una voluntad como tal y que esa voluntad se la daba, era una ficción. Decía, solo en virtud de una ficción el derecho considera a esos seres colectivos como titulares de derechos y obligaciones, asimilándolo a las personas naturales. O sea, ¿qué decía Savigny? Los que tienen voluntad son las personas naturales. Las personas jurídicas no tienen voluntad. Pero ¿quiénes son los que hacen que las personas jurídicas puedan ser sujetos de derechos y obligaciones? Entonces dice, el legislador, a través de la ficción o el derecho, le otorga esa posibilidad, ¿sí? Entonces dice, ¿quién le otorga la posibilidad de ser sujetos de derechos y obligaciones a las personas jurídicas si no tienen voluntad? Entonces decía, una ficción. ¿Quién le otorga esa ficción? El derecho, es decir, los legisladores que realizan el derecho, que hacen las leyes,
a través de una ficción, le otorgan la posibilidad a las personas jurídicas para que puedan ser titulares de derechos y obligaciones. Esta teoría de la ficción se dice por los autores que es la clásica consagrada en el Código Civil. ¿Por qué? Porque en el artículo 633 comienza, se llama persona jurídica una persona ficticia. Ficticia. Por lo tanto, nuestro Código Civil acoge este tipo de teoría. ¿Ya? De otro lado, tenemos la teoría de la realidad de Josserand, que expresa que la persona jurídica no es una ficción legal, sino que es un hecho natural, un organismo supraindividual, que aunque es un ser abstracto, pertenece a la realidad de los hechos sociales. Josserand decía, la persona jurídica es un hecho real, no es nada imaginario, no es nada ficticio. Pertenece a la realidad de los hechos sociales. Además, es semejante a la persona natural, porque tiene voluntad propia para realizar los fines que no están al alcance de un esfuerzo individual. Entonces decía, tanto la persona natural tiene voluntad como la persona jurídica tiene voluntad. Para ellos la persona jurídica no es ficticia, es un hecho real, que a pesar de ser abstracto, pertenece a la realidad de los hechos sociales. Pero nuestro Código Civil acoge la teoría de la ficción, la teoría de Savigny, porque manifiesta que es una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones. Pero Savigny decía, puede contraer obligaciones no porque tenga voluntad propia, sino porque la ficción que le otorga el derecho a los legisladores hacen que pueda ser una persona sujetos de obligaciones. Ahora bien, ¿cómo se encuentran clasificadas las personas jurídicas? De dos maneras, de derecho público y de derecho privado. Fíjese que en el 633 que leyeron ahorita se decía, son de dos tipos, fundaciones y corporaciones, y mírenlas por aquí, corporaciones y fundaciones que hacen parte de las personas jurídicas de derecho privado, pero aquí estamos viendo en el cuadro sinóptico que hay distintas clases de personas jurídicas. Entonces, vamos a clasificarlas. Hay personas jurídicas de derecho público, hay personas jurídicas de derecho privado. Las personas jurídicas de derecho público son aquellas que emanan directamente de la ley. Las de derecho privado son aquellas que tienen iniciativa y actividad de los particulares. ¿Cuáles son las personas jurídicas de derecho público? Hay de dos tipos, corporaciones públicas administrativas y entidades descentralizadas. Las corporaciones públicas administrativas, por ejemplo, están los departamentos, los distritos, los municipios. Y dentro de las entidades descentralizadas encontramos a los establecimientos públicos, encontramos a las empresas industriales y comerciales del Estado y encontramos a las sociedades de economía mixta. Cuando hablamos de los establecimientos públicos, son aquellos que se constituyen con fondos públicos y atienden funciones administrativas. Entre ellos encontramos el ICBF, el SENA, la ESAP, entre otros. Cuando hablamos de las empresas industriales y comerciales del Estado, son aquellas que se constituyen con fondos públicos y se rigen por el derecho privado. Encontramos entre ellas a Satena y a Carbocol. Las sociedades de economía mixta son aquellas que tienen un aporte estatal y un capital privado y se rigen por el derecho privado. Entre ellas podemos mencionar a Ecopetrol. Estas son las personas de derecho público. Y pasamos acá a las de derecho privado, que se clasifican en dos: asociaciones sin ánimo de lucro, sociedades con ánimo de lucro. Las asociaciones sin ánimo de lucro, su objetivo es el beneficio físico e intelectual de los asociados. Por ejemplo, las corporaciones, las fundaciones, los sindicatos, las cooperativas y las iglesias. Mientras que las sociedades con ánimo de lucro, su beneficio es pecuniario. ¿Sí? El objetivo de ellos es el beneficio pecuniario, lucrarse, ¿verdad? ¿Cuáles son estas sociedades con ánimo de lucro? Son dos: sociedades civiles, sociedades mercantiles. Dentro de las sociedades civiles encontramos aquellas cuyas se consideran ejercicio de profesiones liberales,
Por ejemplo, los abogados, los contadores, los médicos que tienen profesiones liberales pueden conformar una sociedad civil. Asimismo, las sociedades mercantiles, como las colectivas, las en comandita, las de responsabilidad limitada, las anónimas y las sociedades anónimas simplificadas, las llamadas SAS, se encuentran dentro de las sociedades con ánimo de lucro. O sea, en las sociedades con ánimo de lucro se mira es el beneficio pecuniario de los socios. Y dentro de las asociaciones sin ánimo de lucro, allí lo que se mira es el beneficio físico e intelectual de los asociados. Por ejemplo, en las corporaciones y en las fundaciones no puede haber una ganancia como tal para cada uno de los integrantes, sino que se reinvierte entre ellos mismos. De pronto ustedes han podido ver unas denuncias que han hecho en Barranquilla y en Colombia en distintas fundaciones porque han investigado que se han realizado malos manejos, porque hay veces que quien está administrando, quien está en cabeza de esa fundación, entonces realiza malos manejos y no vuelve o no le entrega a cada cual lo que le corresponde para beneficio físico e intelectual de los asociados, sino que quiere apropiarse de ellos o contrata con la misma familia de él y la familia de él es la que va a ganar y entonces ahí se ven perjudicados los demás asociados. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, la clasificación de las personas jurídicas, pues no solamente es de dos clases, sino es mucho más amplio. Ya ustedes van a ahondar más sobre cada una de estas personas jurídicas cuando estudien, por ejemplo, derecho constitucional, derecho administrativo, hablarán de las personas de derecho público. Y ahí ustedes van a comenzar a hablar de cuáles son los departamentos, los distritos, los municipios, quiénes son los representantes legales de cada uno de estos. Asimismo van a mirar los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales, cuando vean derecho administrativo. También las personas de derecho privado van a ahondar más en su conocimiento cuando vean, por ejemplo, derecho comercial. En derecho comercial van a hablar de las asociaciones sin ánimo de lucro, en las sociedades con ánimo de lucro. Cuando vean también sociedades, hay una asignatura que se denomina sociedades, allí van a estudiar todo lo relacionado con las sociedades mercantiles, las sociedades civiles, etc. Por lo pronto lo que no quería era que solamente quedara la definición del 633, sino también de que se tuviera noción de que hay distintas clases de personas jurídicas. Ya entonces, cuando nos volvamos a ver, vamos a hablar y entrar de lleno ya sobre la existencia biológica y existencia legal de las personas naturales. Ya vamos a hablar en sí de las personas naturales, del naciturus, pero previamente ustedes van a participar en el foro que les comenté al comienzo de la clase y que les voy a montar en el Zigbee. Entonces va a ser un foro de 4 personas, perdón, va a ser un trabajo donde van a trabajar grupos de 4 personas y van a participar. ¿Qué van a participar? Vuelvo y se las voy a mostrar. Entonces, leer y analizar el siguiente artículo. Dije que les iba a colocar el link. Ya les voy a colocar el link. Aquí en el chat. Ese es el link del foro, el link el link del artículo que deben leer. Entonces, ese es el link
Se trata de un artículo que se denomina Límites y alcances jurídicos sobre los derechos del nasciturus. Esa expresión nasciturus es igual que decir la criatura que está en el vientre materno. O sea, cuando la madre queda en embarazo, en gestación, si esa criatura que está allí en el vientre materno, si tiene derechos, no tiene derechos, para lo cual ustedes también tienen que leer los artículos 91 y 93 del Código Civil, y luego que lean y analicen el artículo, este que está aquí en este link, y lean los artículos 91 y 93, van a participar en el CIVI que voy a colocar, y allí van a responder si el nasciturus es considerado una persona en Colombia, de qué manera se protege a la criatura que se encuentra en el vientre materno en Colombia, y van a realizar una síntesis del artículo este sobre los límites y alcances jurídicos del derecho al nascituro en 2 párrafos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los grupos? ¿Cómo conformaron los grupos de 4? ¿Quiénes son? A ver, para ir anotando. ¿Ya tomaron captura? Sí, profesora. Sí, profesora. Bueno, déjeme Sí, ir porque señora. no veo, voy a dejar de presentar para poder ver bien los grupos. Señora. Listo, déjenme ver un momentico. Uy, ¿yo por qué no veo los grupos? Ustedes me lo están colocando aquí en el chat. Dayana, ¿iba a decir algo? Dígame, Dayana. No, señor, fue un error del dictativo. Bueno, si ya están los grupos y si no, yo los organizo en orden de lista. Profesora, ya nosotros tenemos nuestro primer grupo. Colóquelo en el chat, por favor. Listo. Pero ¿dónde está? Yo veo que nada más colocaron un solo nombre. Tiene que ser los 4 nombres en el mismo mensaje. Señor, lo que pasa es que estamos preguntando los apellidos. Ya el mío ya lo coloco. O sea, no, yo voy a ir copiando, no me lo coloquen de uno en uno, sino coloque los 4 nombres allí. Nicolás, Yuri, Gessen y Carla. Este es un grupo. Sí, señora. El otro es Selwyn, Briangi y Juliet. Y María Ángel, profesora. Yo no veo a María Ángel ahí. Selwyn, Briangi, sí, perdón, María Ángel y Juliet. Ajá, vamos a ver el otro. Bueno, yo quiero saber si Nicole, si Georgette, si Juan y Dayana no tienen apellido. Vuelvan y colóquenme con apellido, por favor. Julia Romero, Joan, Gabriela y Santiago, ¿qué?
Apellido de Santiago. Hola. Señor, estamos preguntándole a Santiago cuál es su apellido. Estamos preguntando en el grupo y él no responde, entonces solamente puso el nombre de Santiago. Bueno, aquí hay otro grupo. José, Fernando, Valentina, Andreina y Jesús. Copiar. Entonces, la dinámica es que en la próxima clase no se va a desarrollar allá en el foro, ¿sí? En todo caso, el foro va a quedar abierto hasta la próxima clase es, a ver la fecha. 21 de febrero. Hoy es 14, bueno, el 21 va a estar abierto el foro. Lo voy a dejar abierto, o sea, lo voy a abrir antes del 21 para que ustedes lo puedan desarrollar del 21 al 24. Va a estar abierto del 21 al 24. O sea que desde ya, como ya tienen los insumos, ustedes pueden ir leyendo y el que se vaya a conectar en el foro lo puede hacer el mismo 21 o incluso del 21 al 24. Ya después del 24 cierro. Mire todo el tiempo que le estoy dejando. La verdad yo entiendo todas las circunstancias porque yo también trabajo y yo estudié trabajando. Y eso es difícil estudiar y trabajar. Pero hay que cumplir. ¿Cómo hacemos? Hay que cumplir. Tenemos actividades en nuestro trabajo, tenemos actividades en nuestro estudio, entonces hay que lograr cumplir en ambas. Entonces, yo felicito a todas las personas que desarrollan ambas actividades, porque yo lo pude hacer con sacrificio, pero lo sacamos adelante. Entonces, hay que buscar la manera de cumplir. Bueno, ya tengo el grupo de Nicole, ya tengo el grupo de Dayerlis. Quiere decir que solamente hay 6 grupos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Profe, a mi grupo, a nuestro grupo nos faltan 2 personas. No sé quién se quiera unir. O usted la asigna, no sé. No, sí, no. Y en mi grupo también las faltan 2 personas. Sí, bueno. ¿Quién se quiere unir? A ver, eso nada más ahí Dale, hablando. listo, ya. Ya. Vale, listo. Profesora, una inquietud. Dígame. Bueno, es que no sé si fue que me perdí la parte, pero en cuanto al foro, ¿vamos a hacer una participación por el grupo o cada uno de manera independiente va a hacer la participación y a mencionar el grupo? Una sola participación por grupo. Gracias por hacerme esa claridad. Una sola participación por grupo. Y luego en la clase, luego cuando volvamos el 28, aquí en este link de la clase, ahí sí va a participar. Yo voy a escoger de cada grupo quién va a participar. Bueno, el grupo de Julio, Joan y Gabriela, ya me colocaron ya. Ah, sí. Señor, usted no podría confirmar si Santiago aparece en la lista si está en esta clase. Porque Santiago, estamos ¿qué? preguntando. ¿Cómo? Quiero decir apellido. Solamente sabemos el nombre que es Santiago. Espérate. Yo no alcanzo a ver aquí a Santiago. Santiago, ¿qué? ¿Y él estuvo aquí en la clase? Pues con él nos pusimos una clase de doctrinas económicas. Por eso es que sabemos de él. Pero Acuérdense que hay veces que no están en la misma asignatura. sí, por eso es que le pregunto para confirmar si no está en esta clase o sí. No, aquí no hay ningún Santiago. No, estoy viendo los nombres y no veo Santiago. ¿Ese es el grupo de quién? Julia,
Bueno, entonces Gabriela, está Julia, Joan, Gabriela. Entonces quitamos a Santiago y a quién colocamos. a alguien que le falte un grupo que quiera unirse y ya. ¿Quién hace falta? Yo no tengo ¿Quién no tiene grupo? Nombre. Señor, me acabo de escribir Pedro diciendo que si lo pueden meter en algún grupo que tiene problemas de conectividad. Bueno, entonces Pedro en el grupo de Julia. Pedro, ¿cuál es el apellido de Pedro? Pedro Sandoval. Pedro Sandoval. Sandoval. Bueno, entonces Julia Romero, Joan Rodríguez, Gabriela Utri y Pedro Sandoval. ¿Ya anotó, Julia? ¿Cómo, profe? Que si ya anotó a Pedro. Sí, ya lo tengo acá. Listo. Entonces, en el grupo que ustedes tienen, allí ustedes pueden ir mirando cuál es el teléfono de los compañeros y lo van llamando y se van organizando. Bueno, hasta el momento llevamos 6 grupos de 4. ¿Quién más? No me han colocado más nada. Profesora, a mi grupo le falta un integrante. Profesora, ya yo coloqué el grupo en el chat. ¿Cuál es tu grupo? Gina Salcedo, Tatiana Vizcaíno, Jesús Ramírez y yo, Jessica Sánchez. Y también está el de Andri, Juan, Keila y Darwin. Bien. Profe, yo no tengo grupo. Ya miramos, espérate. 8, Noemí, Freiner, Camilo, y nos falta uno. Métete, perdón, incluye, no te metas, inclúyete en el grupo de Noemí, Freiner y Camilo. Entonces el nombre, ¿quién me dijo que no tenía? Yo, profe, Airis Muñoz. Ya, profesora, ya la incluí. Listo. y Luz Estela Rodríguez. Espérate, que Luz Estela tiene que estar en otro porque ya grupo 9. Ah, bueno, el grupo de Gina. El de Gina no me lo habían dado. Sí, profesora, ya está completo. Profesora, y si ya no hay grupo, ¿puedo hacerlo sola? No, aquí estoy colocando y ahora se los voy a proyectar cuáles son los grupos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 por 4, 36. Y aquí hay 39 estudiantes. Claro que hay personas que no han venido a clase. Por ejemplo, Laura Talero no ha venido a clase. William Torres no ha venido nunca a clase. Serían 2. O sea que 9 por 4, 36. ¿Quiere decir que qué? O sea que solamente tú faltas por grupo. ¿Quién fue la persona que me dijo que le hacía falta el grupo? Que no tiene grupo. Yo, Luz Estela. Luz Estela Rodino. Bueno, Luz Estela, entonces. Profesora, en mi grupo falta uno. ¿En cuál? ¿En el grupo de quién? En mi grupo de Android. Lo que pasa es que el compañero Juan Rodríguez, Ajá. no sé qué pasó y dijo que lo metieron en otro grupo, entonces nos faltaría uno. O sea, Juan Rodríguez está en otro. Sí, Explícame, o sea, ¿dónde él como está? que había dicho primero que iba a estar con nosotros, no sé qué pasó, bueno, nos falta uno. ¿En qué grupo está él? El grupo de Andri Guzmán, no me acuerdo el Ajá, nombre de los compañeros. ahí es donde va a estar él, en el grupo de Andrew. Ya, pues ya le... Digo, aquí, yo estoy aquí. No, o sea, que él se salió del grupo, o sea, que nos falta uno. Profe, Juan Rodríguez está con Nicole Puente, Dayana y yo, mi persona.
Por favor, miren, díganme en qué grupo quito a quién. Señor, en el grupo 7. Profesora del grupo 7, tiene que quitar a Juan Rodríguez. Quito a Juan. ¿Y a quién vamos a colocar ahí? Luz Estela. No sé, me faltaría uno. Luz Estela. Rodiño. ¿Es Rodiño o Rodiño? Así está bien, Rodiño. Bueno, ¿quién falta? A ver si no se ven que están dobles ahí. Profe, yo no me veo en ningún grupo. Ay, dime, aquí estás en el 8. En el 8. ¿Ya te viste? No. En el 8. Nada. ¿Ya te viste? Mira. Ibis. No, profe, no. Ya voy a mirar. Me miro la pantalla. En la lista número 8. Sí, profe. Bueno, entonces así van a quedar Valentina Uribe, Andreina Pedroso, Nicole Puentes, Dayana Sierra, Juan Rodríguez, Taller Tapia. Profesora, que en el grupo 4 es Fernando, no José. O algo así, no sé. ¿Qué fue lo que dijeron? ¿Así? Sí, sí, así, profe. Bueno, listo. Entonces, tómele una captura de eso. Bueno, jóvenes, entonces quedamos así. Próximo lunes no venimos aquí, sino que usted va a trabajar allá en el foro. Puede que de pronto usted no esté en disposición a esa hora de entrar allá, se le fue la luz, lo que sea. Ya se le va a dejar la oportunidad de que usted entre del 21 al 24. ¿Listo? Entonces no hay problema si de pronto no puede entrar. Yo me vuelvo a ver con ustedes el 28. Dígame, Aidis y Mariette. Profe, ese orden que estableció ahí es el orden en el que vamos a participar. No. Yo los quise colocar allí como para saber cuáles son los grupos, pero no es necesario. Usted participa en el horario que usted tenga bien allí. Ok, gracias. Listo. Después, el 28, cuando yo vaya a darle participación a cada uno de ustedes, entonces yo, por ejemplo, cojo cualquier número de allí y le digo, Keila, ¿sí? Keila, explíqueme esto, lo otro. Después cojo el grupo de Fernando y busco a Andreina. Estoy diciendo allí, ese día miro yo cualquier nombre. ¿Alguien tiene alguna duda? A ver, Daniel. Disculpe, profesora, me tuve que desconectar a eso de las 8:05 y acabo de volver. Y pues bueno, tampoco veo mi nombre entre los grupos, así que no sé si podía hacerlo solo. Daniel Salazar. Profe, eso era lo que quería decir ahorita. 1, 2, 3. ¿Qué querías decir? Hay un compañero que también no se pudo conectar porque estaba trabajando y me comentó que tampoco tiene grupo, que es el compañero Efraín. ¿Cómo se llama? Efraín. ¿Quién? Efraín. Bueno, entonces, bueno, espérese un momentito y colocamos aquí a Daniel Salazar. Efraín, Y ¿qué? a mí me gustaría, con todo respeto a usted,
y a los compañeros que me dieron la oportunidad de estar en su grupo, de poder trabajar con el compañero Efraín y con el compañero que acaba de entrar. O sea, tú vas a estar con Daniel. Con Daniel y con Efraín, sí, profesora. Ok. Con todo respeto y agradeciendo a mis compañeros que me dieron la oportunidad de estar con ellos. Efraín Vázquez. Sí, señora. Efraín Vázquez y Daniel, no sé cómo es el apellido porque no lo conozco, pero trabajaría con ellos dos. Y con otra persona que no tenga grupo. Bueno, Aidis. Aidis Muñoz. Daniel Salazar, Efraín Vázquez, Aidis Muñoz. Bueno, entonces quiere decir que si aparece una persona que no tenga grupo, puede incluirse en el grupo de Aidis, que le hace falta uno, o en el grupo en el de Noemí. Así es. Sí, señora. Por favor, entonces tengan en cuenta esto. Tómenle una captura. Así quedaron conformados los grupos. Si alguien aparece y dice que no tiene grupo, entonces pueden incluirlo en el grupo de Aidis o en el grupo de Noemí. ¿Está de acuerdo Noemí, Freiner y Camilo? Sí, señora. Sí, profe. ¿Está de acuerdo Aidis, Daniel, Efraín? Sí, señor, claro que sí. Bueno, entonces nos volvemos a ver ustedes conmigo aquí por este canal el 28 de febrero y por el canal del SIGBI, ya saben, del 21 al 24. Entonces, cuídense mucho, vamos bien, ya tomamos la primera nota, pero se las doy después al final cuando vayamos a tomar la nota del parcial. Esta sería la segunda nota que vamos a tomar, esta actividad que van a hacer. Y nos volvemos a ver. Cuídense mucho. Chao, chao. Que estén bien. Muchas gracias, profesora. Que tenga Chao, buena profesora. noche. Gracias, gracias. Cuídense. Buenas noches. Chao, profe. Chao, chao, chao. Buenas noches. Buenas noches. Cuídense. Profesora. Chao.